El mensaje de nuestro Dios. Los noticieros de la semana pasada, ya sea por radio, por televisión, por las redes sociales, se dio a conocer el asesinato del presidente de Haití. Y nos enteramos un poquito más acerca de este país. Se habla acerca de la violencia que hay, no solamente después del asesinato, sino que ya tiempo atrás es uno de las sociedades más peligrosas a Haití. Y se dice que la inseguridad que hay es a causa de la pobreza, que hay en este país pequeño. Se dice que es el país más pobre de Latinoamérica y uno de los países más pobres en el mundo. Bien, por otro lado, nos enteramos también de que los países pobres, este fue el noticiero de la noticia de la semana pasada, los países pobres son los que están sufriendo más el embate de la pandemia y más con la variante Delta, y que está afectando a los países pobres, de tal manera que Estados Unidos está regalando millones de vacunas a los países que la necesitan. Estaba leyendo precisamente antier que Uruguay estaba recibiendo vacunas el día de ayer, y el día de hoy vi que Paraguay está recibiendo muchos envíos de vacunas. ¿Y sabe usted por qué? La ironía. La ironía es que Estados Unidos está regalando las vacunas porque hay naciones pobres que la necesitan. Sin embargo, también otra de las noticias es que solamente tomé dos ejemplos. Se dice que los estados de Arkansas, el estado de Missouri, los estados de Arkansas y Missouri y otros más están sufriendo los contagios de la pandemia. ¿Por qué? ¿Porque no hay vacunas? No, porque no quieren vacunarse. Entonces, aquí está lo irónico. Mientras que los países pobres están necesitando estas vacunas, hay gente que no quiere y no cree todavía no cree de que haya pandemia, ni tampoco creen en el beneficio de las vacunas. Entonces, todas estas situaciones que estamos viviendo en la actualidad y que es noticia de todos los días, el mensaje es que la pobreza es una enfermedad en el mundo. Es una enfermedad. Y muchas organizaciones de benevolencia, la más grande de todas es la UNICEF, están luchando contra el hambre, contra la pobreza. Hacen esfuerzos para combatirla. Y una de esas organizaciones también es la iglesia. La iglesia. Pero organizaciones humanistas, repito, la UNICEF, están llevando programas en todo el mundo. ¿Cómo combatir la pobreza? ¿Cómo hacer que haya alimentos? Repito, la pobreza es una pandemia en el mundo. Es una realidad. La declaración de nuestro Señor Jesucristo
tenemos dos declaraciones, una de manera directa y otra en sentido simbólico, apocalíptico. ¿Cuál es la visión de Cristo sobre la pobreza? Veamos esas dos declaraciones. Una durante su ministerio terrenal y otra en la visión que nos ofrece en Patmos a través del apóstol Juan. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículos 3 al 9. Leemos lo siguiente. Repito, Marcos capítulo 14, versículos 3 al 9. Dice, pero estando en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido en más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Aquí está una declaración. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando queráis, les podréis hacer bien. Siempre tendréis pobres con vosotros y cuando queráis, les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que por donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ellos. Pero el punto que quiero que notemos es la declaración de Cristo acerca de los pobres. Pobres, siempre los tendréis. Siempre habrá pobreza. Siempre habrá pobres en el mundo. Pero también, y cuando queráis, les podréis hacer bien. La pobreza siempre va a existir en este mundo. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué el mismo Hijo de Dios dice, pobre siempre va a haber? La razón, nuestro Señor Jesucristo nos la da en la visión que recibe Juan en Patmos. En Apocalipsis capítulo 6, esta historia ya la conocen, pero volvemos a repetirla. A través de 4 jinetes con 4 mensajes. Dice aquí, versículos 1 al versículo 6, vi cuando el Cordero, es decir, Cristo Jesús, abrió uno de los sellos y vi a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco
y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el vino ni el aceite. Primer caballo, la competencia que hay en el mundo, la competencia comercial. El mensaje pasado, las colonizaciones, las explotaciones, la esclavitud que hacen las naciones fuertes sobre las pobres. La competencia, el motor que genera todo el movimiento de la sociedad humana. Las guerras para ganar en esta competencia, la guerra. Y después, los vencedores que son el vino y el aceite, por sobre los pobres que son la cebada y el trigo. Competencia mundial, guerras, injusticias y corrupciones son la causa de la pobreza humana. Sí. No es origen de Dios, no es origen divino. Es origen de la carnalidad. Es origen del hombre. Entonces, por eso Cristo dice, pobres siempre los tendréis. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene que cambiar. Para que no haya pobreza, hermanos, para que no haya pobreza, el mundo entero tiene que cambiar. Pero no es a fuerza. Tiene que ser voluntario. Dios siempre se ha preocupado por el pobre. No vamos a leer todos los textos, voy a dar solamente algunos ejemplos breves para que veamos que a Dios le desagrada la pobreza. Dios no está de acuerdo con que haya pobreza, pero la competencia que provoca las guerras, después provoca la desigualdad social, son las causas de la pobreza en la sociedad humana. Por ejemplo, algunas recomendaciones de Dios sobre nuestra conducta hacia los más necesitados que nosotros. En Levítico capítulo 19, vemos una indicación de Dios hacia el pueblo de Israel y hacia nosotros también. Levítico 19, 9 al 10. Dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Porque el hombre no quiere perder nada. Yo me acuerdo en mi pueblo, este texto ahorita se me vino a la mente, no está en mis notas. Pero a mí ahorita se me vino a la mente cuando yo estaba en el pueblo, allá en Gilitla. Nos decían, traigan en una hoja una tarea, íbamos no compramos aquí como en Office Depot que paquetes de hojas, no.
comprábamos 2 o 3, 4, a lo más 5 hojas. Entonces íbamos a la tienda de un señor y le decíamos, me da 2 hojas. Y agarraba el señor la hoja. ¿Y sabe lo que le hacían? Así le hacían. Decía, por si acaso se pegaba, pues ahí con el aire que le daba para despegarlo. No quería ni siquiera desprenderse de una hoja extra. Sí. Porque así es la sociedad humana, hermanos. No quiere perder nada. Y Dios dice, cuando ciegues tu mes, no andes rebuscando ahí, que se cayó algo y luego ahora vayan y recojan lo que se cayó. No, eso es para el pobre. Eso es para el extranjero. Deja algo. Y el ejemplo se cumple en una persona noble. Lo vemos ahí en la historia de Ruth. ¿Se acuerda usted de Ruth? Vayamos. Vamos a consultar el libro de Ruth. Ahí en el capítulo Ruth, capítulo 2. Dice así, versículos 1 en adelante. Aquí esta historia habla cuando ya Ruth y Noemí habían regresado a Belén. Dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntártela a los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Bueno, podemos seguir el relato en otra ocasión, pero aquí encontramos un ejemplo de cómo esta ley se llevaba a cabo. Sin embargo, hay no sé si notaron, dice aquí, cuando Ruth pidió permiso a su suegra, dice, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Voy a ir a recoger espigas atrás de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Quiere decir que otros no permitían. No todos seguían esta ley, ¿verdad? Como dice la ley, no rebusques, no andes ahí escarbando a ver qué se cayó. Eso es para los pobres, pero no todos ejecutaban esa ley. Entonces, hermanos, Dios daba indicaciones de apoyar a los más necesitados. Ese es solamente un ejemplo, porque dentro de la ley de Moisés hay varias indicaciones. A Dios no le gusta la pobreza. A Dios no le gusta que alguien tenga hambre. Llegaba el momento para que fuera el advenimiento de Cristo Jesús, el ministerio de Cristo Jesús, y Juan el Bautista predicaba
Leamos lo que dice Lucas. Juan el Bautista invitaba a la nación de Israel a prepararse para la venida del Hijo de Dios, del ministerio del Hijo de Dios, y declaró ahí en Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3, dice que mucha gente venía a la predicación de él. Y dice aquí, desde el versículo 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene de qué comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Una vez más, el predicador, el de la voz que clama en el desierto, le decía lo que tenían que hacer. ¿Tiene 2 abrigos? Dale al que no tiene. ¿Tienes de comer? Comparte. A los cobradores de impuestos, no exijáis más de lo que es debido. A los soldados no anden extorsionando ni anden chantajeando por la autoridad que ustedes tienen. Hermanos, la palabra de Dios es clara. Por otro lado, hermanos, por otro lado, hay una lección de nuestro Señor Jesucristo durante la alimentación de los 5,000. Vamos a leer esta historia en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Vamos a leer los versículos desde el 14 en adelante. Dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y llamó, y sanó a todos los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despida a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. ¿Cuál es la lección? Tienen hambre. Hay que mandarlos a que vayan a comer. Cristo les dice: dadles vosotros de comer. Dadle vosotros de comer. Y ellos dicen: pero no tenemos gran cosa.
No alcanza. Tráemelos. Trajeron el pan a él y él los multiplicó y comieron 5,000 hombres. ¿Cuál es la lección? ¿La entendemos? ¿La entendemos? O no sé, ¿qué querrá decir eso? ¿Se acuerda de aquella película que les digo? Ah, viejísima, de Tintán. ¿Sí? Que le decía su abuelo, tienes que tener mucho cuidado, nieto, le dice, estás en peligro de muerte. Y se murió. Y el actor se quedó pensando, dice, ¿qué me habrá querido? Estoy en peligro de muerte. De muerte, que es cuando me faltaba la T, ¿eh? Pues está en peligro de muerte, pero no lo entendía o se hacía. Dale vosotros de comer. Decimos, eso es poco, es que tengo poquito. Solamente tengo unos panecitos y unos pececillos. ¿Y qué dice Cristo? Tráemelos. Y él los multiplicó. Demos lo que tenemos. ¿Sí? Compartamos lo que tenemos. Y Dios los va a multiplicar. Cristo quiere que participemos de este ministerio. Demos lo que tenemos y el Señor va a multiplicar. Lo único que le interesa es que nosotros participemos. También encontramos que estas enseñanzas de Cristo fueron bien aprendidas. Porque una de las enseñanzas es acordarse del pobre. Cuando Saulo de Tarso recién convertido, bueno, no tan recién convertido porque ya tenía sus años, juntamente con Bernabé fueron a Jerusalén para ponerse de acuerdo sobre las áreas de evangelismo que iban a tomar con los apóstoles. ¿Qué sucedió? Esto lo podemos encontrar en Gálatas. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, la plática que tuvieron Pablo o Saulo de Tarso con Bernabé, juntamente con Juan y Pedro. Dice aquí en el capítulo 2, versículos 9 y 10, dice, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y solamente nos pidieron que nos acordásemos de quién, que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Que nos acordásemos de los pobres. Esa fue la encomienda de Pedro, de Juan y de Santiago para los nuevos misioneros, los nuevos apóstoles del evangelio, Saulo de Tarso y Bernabé. Sin embargo, hermanos, aún dentro de la iglesia habrá conflictos. Si no nos desprendemos de nuestra naturaleza, de nuestras tendencias carnales, habrá también problemas, como la hubo ahí en Jerusalén, en esta congregación, la primera congregación de la iglesia del Señor Jesucristo, la de Jerusalén. Ahí en Hechos capítulo 6, versículo 1, porque dice claramente aquí, está bonito, aquí dice en el capítulo 4, versículo 32, siempre ponemos este ejemplo. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Decíamos, me gustaría estar ahí en la ciudad de Jerusalén, en esa congregación. Pero veamos, no, todo estaba muy bien. Porque en el capítulo 6, versículo 1,
En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Muchas veces hay conflicto de culturas. Sí, había viudas locales y había viudas foráneas. Como la viuda foránea no se les conocía ni se sabía quiénes eran, pues ahí se les olvidaba. Pero la viuda local, no, pues es que mi comadre, pues es que acá mi amiga y eso sí que necesita. Y empezó a murmurarse. Lógicamente que se dio solución a este problema, pero repito, aún dentro de la iglesia también, si no nos libramos de estas tendencias carnales, siempre va a haber problemas. De esta situación me acuerdo yo hace muchos años. Sería por el año de 1990. Estábamos llevando un programa de evangelismo en la Huasteca Potosina. Cada sábado agarrábamos el carro, Elizabeth, su servidor, Carla, Paolo, Al. Corríamos como 3 horas. 1 hora en carretera pavimentada y 2 horas por terracerías hasta que llegamos a una ranchería. Y había bastante necesidad. Llevamos ahí un curso de entrenamiento para líderes. Porque había alumnos que establecieron 16 con las instrucciones que se les damos, talleres de evangelismo, talleres de enseñanza, talleres de canto. Se establecieron 16 congregaciones en aquella área. Y entonces por esos años vimos la necesidad de apoyar a nuestros hermanos. Ya habíamos puesto nuestro dinero, claro, nuestro esfuerzo. Colaborábamos para la comida que se daba en aquel sábado. Pagábamos la comida de todos. Pero dije, vamos a ir más adelante. Qué bueno sería establecer una escuela de oficios, porque eran agricultores. Pero vamos superando las necesidades económicas de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Gracias a Dios que teníamos contactos que conocían otros oficios aparte de ser agricultores. Había un hermano de Monterrey que tenía su panadería. Me acordé de él. Había otro hermano que cortaba cabello. Me acordé de él. Había también un carpintero. Me acordé de él. Había un electricista. Me acordé de él. Dije, sería bueno poner una escuela de oficios aquí una vez a la semana. Una vez a la semana. Un sábado, taller de oficios. Y otro sábado, Biblia. Invité al panadero y dice, ¿cómo no? Dice, voy a ir para él, les voy a enseñar a hacer pasteles y toda clase de repostería. Estaba contento de participar en el proyecto. ¿Qué necesitan? Necesito esto y esto y esto y esto. Bueno, invitamos al peluquero, dice, yo voy a enseñar peluquería, cómo se corta el cabello, y a las mujeres le voy a enseñar cómo, todo esto. ¿Qué necesita? Tal cosa. Al carpintero también, al electricista también. Solamente, hermano, necesitaba $800 y yo no los tenía. Los $800 no los tenía yo. Hablé con una congregación acá de habla inglesa. Le dije, por favor, ayúdenme con $800. Necesitamos, les presenté el proyecto. Muy bueno, está muy bien. Suena muy bien. Qué bueno, te felicitamos por esta proyección. Le vamos a pensar. Bueno, estuve esperando 4 años. Nunca me decidieron si nos apoyaban con esos $800. Frustrado, triste.
Bueno, dejamos México y llegamos acá. Y en el año 94, llegando acá, me incorporé a ayudarle a unos hermanos de una iglesia. Y en esos días, a la iglesia que yo pedí los $800, un abogado de esa congregación donó $1,000,000 para el programa aquí de Austin, para un programa de entrenamiento. $1,000,000. Yo quería 800, no hubo. Acá sí se donó ese dinero. La razón, una vez más, cuestión de culturas. Sí. Dice Hechos 6:1. Hubo murmuración de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hubo murmuración de las viudas locales con las viudas griegas. Hermanos, cuestión de cultura. Pero si los cristianos actuáramos como dice, acatáramos lo que dice Gálatas, capítulo 6, creo que funcionaría. Dice ahí en Gálatas, capítulo 6, versículos 8, versículos 7 al 10. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a quienes, a los de la familia de la fe. Bien. ¿Cuál es la conducta de los países? Meditemos en este punto. ¿Cuál es la conducta de los países o las personas que experimentan la pobreza? Los países que experimentan pobreza o las personas que sienten el agobio de la pobreza. Todos buscan salir de esa situación. ¿Sí? Puede ser que hay posibilidades de lograrlo. ¿Sí? Pero entonces aparecen situaciones de enriquecimiento ilícito. Y entonces la situación o prevalece o se empeora o los cambios son insuficientes. Hay programas de países que ayudan a otros para superar la pobreza. ¿Pero se supera la pobreza? No. No. ¿Por qué no? ¿Por qué tanta inversión y no hay resultados? Al contrario. Hay personas que salen, entran sin tener nada y salen después, 4 años, 5 años después, salen multimillonarios. ¿Por qué? Bueno, ya lo decía, la palabra de Dios ya lo dice, está bien claro. Cristo Jesús dijo, siempre habrá pobres. Los caballos blanco de la competencia, rojo de la guerra, negro, el porvenir negro de la injusticia social, siguen galopando en las llanuras de la sociedad humana. A pesar de tanta inversión, a pesar de programas, la pobreza no deja de ser, no se supera. El escritor, este hombre Jacobo, el que era considerado como pilar, como columna, juntamente con Juan y Pedro en la iglesia de Jerusalén, Santiago.
Este texto tan conocido lo declaró así en Santiago capítulo 4. En el capítulo 4, versículos 2 y 3. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Sí? Hay una codicia tremenda. La codicia hace estragos en la naturaleza humana. También las personas, en lo individual, estamos hablando de países, de gobiernos y lo que pasa. Pero hablando de personas que buscan superarse y si lo consiguen, entonces buscan abusar de los demás. Y ya convertidos en patrones, buscan solo el bien suyo. Dice ahí en el versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. De ahí la razón, hermanos, de ahí la razón de las migraciones. ¿Cuál es la causa de las migraciones? Violencia, ¿sí? Pobreza, corrupción. Y de esto hay indicios todos los días por los noticieros. Migraciones, tantos migrantes que se ahogan en el mar Mediterráneo antes de llegar a Italia. Migraciones de África, Europa. Migraciones de Medio Oriente, Europa. Migraciones de Sudamérica, Europa. Migraciones de Centroamérica, Sudamérica, México, a Estados Unidos. ¿Cuáles son las causas? La pobreza, la violencia, la corrupción. Pero de manera general, todas las personas cabales buscan la manera de superarse y así a nivel global se desencadena la competencia. Entonces, hermanos, consciente del flagelo de la pobreza humana y sabiendo que solo el evangelio puede transformar al hombre integralmente y paliar la pobreza humana, pero en su nivel total, Cristo dijo en el evangelio de Mateo capítulo 5, he aquí la respuesta de Cristo a la pobreza humana. Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué tiene que relacionarse con esta declaración de Cristo con la pobreza humana? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuál es el mensaje que podemos recibir o percibir de esta declaración? Primero, que la pobreza no puede ser solamente física. La pobreza no puede ser solamente física. Cierto que es lo más visible, la pobreza humana, lo más visible, la pobreza física. Y lo que más preocupa al hombre, y por lo único que la mayoría para superarla hasta derrama sangre, para superar la pobreza humana. Cierto. Pero la pobreza espiritual es aún más terrible. La pobreza espiritual es aún más terrible porque es la causa, es la causante de la pobreza material. En el ámbito espiritual, hermanos, en el ámbito espiritual, aún el rico en lo material es víctima de la pobreza.
Lea solamente Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículos 17 y 18. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Hermanos, aún el rico en lo material es víctima de la pobreza. Cuando la persona, hermanos, cuando la persona abusa de los demás por su condición económica, es por su pobreza espiritual. Y que lo predispone de su vida en la eternidad. La persona pobre espiritualmente está predispuesta para sufrir en la eternidad. Una vez más, Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Recordemos a aquel hombre rico. ¿Se acuerda usted del necio rico? Relatado por Cristo Jesús en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 18 al 21. Dice así. Dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos días. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Capítulo 16 de Lucas. Capítulo 16, versículo 25. Estas palabras están dirigidas a un hombre rico. Leamos el versículo 19, antes de leer el versículo 25. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Pero nunca se preocupó del pobre que estaba ahí a un lado. Nunca se preocupó por el pobre que estaba en la calle. Su conducta lo predispuso a lo siguiente. Ahora sí, versículo 25. Allá en el Hades, Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora, este es consolado aquí y tú atormentado. Tú estás en tormento ahora. Por lo tanto, hermanos, tenemos que analizar
nuestra condición espiritual. Si estamos en pobreza o si estamos enriqueciéndonos. ¿Sí? Lucas capítulo 12, le invito a leer una vez más. Lucas capítulo 12, leamos los versículos 32 al 34. Dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos, que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestro corazón? Ahora mismo, ¿dónde está? Analicemos nuestra condición espiritual. ¿Estamos en pobreza o estamos enriqueciéndonos? Porque primero tenemos que enriquecernos espiritualmente. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿En las cosas materiales o en las cosas espirituales? En el reino de Dios hay todas las oportunidades. En la sociedad humana hay limitaciones. Hay limitaciones. Enfrentamos muchos límites, muchas barreras. Y muchas veces la situación de la pobreza no se pueden superar. Pero el reino de Dios no hay límites. Para Dios no hay límites. ¿Por qué se invierte tanto tiempo en el trabajo material, hermanos? La respuesta es porque la persona quiere salir de la pobreza económica. Sí. Tengo que pagar el carro, tengo que pagar el televisor, tengo que pagar los muebles, tengo que pagar la renta, tengo que pagar la luz, tengo que pagar la comida, todo. Por eso la persona quiere trabajar. Su patrón también desea lo mismo. Y por eso le obliga a trabajar aún en los días de descanso. Y si le fuera posible, no le daría ningún día de descanso. ¿Por qué? Porque quiere más. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando la persona experimenta la pobreza espiritual, cuando siente que quiere enriquecerse espiritualmente, lucha de una manera denodada para salir de esa situación e invierte en tiempo, en esfuerzo y en dinero. ¿Sí? Para salir de la pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu. Cuando la persona reconoce que necesita enriquecerse espiritualmente, lucha. Así como la persona que es pobre, que tiene necesidad material, lucha, invierte y trabaja denodadamente. También la persona que ve que es pobre en espíritu, también lucha y trabaja. Lea usted Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, los versículos 23 al 29. Dice, entonces Jesús dijo, qué difícilmente, dice, entonces dijo Jesús a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja para entrar que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándoles Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondió Pedro. Respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo
y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero no lo tomemos como que había un hombre, decía, porque le decían, bueno, ¿y usted por qué siempre anda solo? Porque dice ahí que el que no deje mujer, ni hijos, ni nada de eso, no puede, andaba solo allá, andaba por otros países solo siempre. No se refiere a eso, hermano. Entonces voy a dejar a mí, voy a ser irresponsable y voy a andar por allá solo, gastándome dinero. No, hermanos, no. Lo que quiere decir nuestro Señor Jesucristo es que nos entreguemos totalmente en el aspecto espiritual. Y claro, si nos entregamos totalmente en las cosas espirituales, también ese interés va a ser por nuestra esposa, por nuestros hijos, por la familia. Hermanos, lo que está queriendo decir aquí es que bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque entonces se va a transformar esa persona. Aquella persona que es pobre espiritualmente, cuando recibe la riqueza espiritual, ¿qué pasa con él? Experimenta el sentir de un hombre. Y con esto termino. Lucas capítulo 19. Con esto voy a terminar. La transformación de un hombre cuando conoció a Cristo Jesús. Lucas 19, versículos 1 al 10. Léalo conmigo. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, ¿y qué más? Y rico. Vamos a ver, y era muy rico, Lo vamos a ver más adelante. Procuraba bien quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y la recibió gozoso. Al ver esto, muchos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquel hombre quería conocer a Jesús. Aquel hombre había sabido de un tal Jesús. E hizo hasta lo máximo para conocerle. Se subió a un árbol, no podía verlo porque era de corta estatura. Y para poder contemplarle se trepó a un árbol para verlo. Y Jesús lo encuentra y le dice, quiero posar en tu casa. Hubo comunión de Cristo con Zaqueo, aquel hombre rico. Imagínense, se lo devuelvo cuadruplicado a todos aquellos que haya yo defraudado. Aquel hombre fue transformado
cuando conoció a Cristo Jesús. ¿Qué dijo Cristo Jesús? Ha llegado la salvación a esta casa. Y con la salvación que llegó, también él es hijo de Abraham. ¿Se acuerda lo que dice? No lo busque, se lo sabe de memoria. Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 29. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni rico, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Ahora pues, si somos de Cristo Jesús, linaje de Abraham somos, sí, herederos según la promesa. Así es que eso fue lo que pasó. Hoy ha llegado a esta casa la salvación. Él es del linaje de Abraham y por lo tanto hereda el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Es lo que nos caracteriza, nos debe caracterizar a los cristianos. Cristo es la solución de la pobreza humana. Pero si no obran como Zaqueo, si no reciben, si no buscan a Jesús, si no buscan para conocerle y para hospedarle en su casa, a su corazón nunca les llegará la salvación, ni nunca serán herederos de Abraham y por lo tanto no heredarán el reino de Dios. Cristo es la solución para la pobreza humana. Así es que tenemos que actuar como Zaqueo, recibir a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús dice, dadle vosotros de comer. Pero no tengo poquito. Sí, pero Él multiplicará y se podrán alimentar solamente de hombres 5,000. Hermanos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Cristo es la solución de los problemas del mundo, pero hay que aceptarle. Hay que hospedarle para que la salvación llegue a nuestro hogar, a nuestro corazón.